estado hablando de la seguridad de la gracia y de la salvación. Y como han pasado como 3 semanas desde la última vez que nos reunimos aquí en la escuela dominical, vamos a leer el, eh, los primeros 3 párrafos que ya hemos cubierto y para refrescarnos la memoria antes de seguir al último párrafo de este capítulo. Entonces, si podemos tener voluntarios para leer cada párrafo, me gustaría si pueden ser 3 personas diferentes, uno leer cada párrafo. Entonces, el párrafo 1, ¿quién quiere? Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en el estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Entonces, en ese párrafo vemos que hay esperanza, hay seguridad falsa de una persona que se cree cristiano pero no lo es, pero también hay seguridad verdadera para los que realmente son los hijos de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que asegurar es que sea nuestra seguridad sea verdadera. Entonces, el siguiente párrafo. Esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza infalible, sino que es una seguridad infalible de fe basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción testificando con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, y, como fruto suyo, mantiene el corazón humilde y santo. Entonces, ahí vemos que no es que tenemos seguridad porque ya yo llegué a esa conclusión. No, es que hay marcas, hay evidencias que nos pueden, que nos dan esa seguridad. La obra del Espíritu, ese espíritu de adopción que Dios nos ha dado, que, que nos da esa seguridad. Y no es simplemente una conclusión que nosotros sacamos por nosotros mismos. Y el párrafo 3. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que les son dadas gratuitamente por Dios, pueden alcanzarla, sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios, y por eso es el deber de cada uno de ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo,
en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. Entonces, en este párrafo vemos que el hecho de que tenemos fe no necesariamente significa que tenemos la seguridad. Podemos tener fe en Dios, poner nuestra fe en Cristo, pero seguir luchando con dudas. Cuando vemos nuestro pecado y miramos a nuestra vida, podemos luchar, pero dice que hay manera de lograr esa seguridad, y es a través de los medios, y yo creo que deberían de poner los medios ordinarios, porque en el siguiente frase dicen que no es como por una revelación sobrenatural, no es que el Señor tiene que como hacer un milagro espectacular para que podamos tener esa seguridad. No, podemos tenerlo aprovechando los medios ordinarios, la palabra, la oración, la comunión de los santos, el congregarse en la iglesia y estar sumergidos en la palabra. Y podemos, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, y eso, de ahí viene esa seguridad. Y puede tomar un tiempo. A veces muchas personas batallan por mucho tiempo para tener esa seguridad. Pero esa seguridad, como dicen al final, no hace que seamos que andemos en libertinaje. No es que yo tengo mi salvación asegurada, entonces yo puedo vivir como yo quiero. No, es que la respuesta de un hijo de Dios a esa seguridad es que siga y obedece al Señor y no da lugar a sus deseos pecaminosos. No andan en libertinaje y tampoco va al otro extremo de legalismo también. Evita los dos extremos. Entonces, ahora el párrafo 4, vamos a ver que esa seguridad puede ser probada, puede ser zarandeada, pero nunca va a fallar si es una seguridad verdadera. Entonces, leamos el párrafo 4. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación repentina o fuerte, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer
en total desesperanza. Entonces, nuestra seguridad puede variar. A veces no sigue al mismo nivel todo el tiempo. Puede subir y bajar. Y puede ser porque nosotros nos volvemos negligentes en conservarla. O podemos caer en una tentación o varias otras cosas que ellos dicen ahí. Entonces vamos a leer los textos correspondientes para ver qué dicen estos versículos. Si estos versículos que ellos citan apoyan las declaraciones que ellos han hecho. Entonces primero citan a Hebreos 6, 11 y 12. Y luego, segundo de Pedro 1, del 5 al 11. Hebreos 6, 11 y 12 dice: Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, hasta llegar a la plena seguridad. Tenemos una responsabilidad. Esa es parte de nuestra responsabilidad, sin negar la soberanía de Dios, pero es parte de nuestra responsabilidad. Igual como vemos en 2 de Pedro 1, 5 al 11. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Ese es 1 de Pedro? Sí. Segunda de Pedro. Sí, segunda. Oh. Aunque ese texto aplica, ¿verdad? Parece. Guardado por Dios. Uh-huh. Pero Okay. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os serán otorgadas amplias y generosas entradas en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. entonces ahí está la exhortación de Pedro a cultivar estas cosas: virtud, conocimiento, paciencia, piedad, dominio propio, amor. Y dice que hagamos firme nuestra vocación, nuestra elección. Entonces, ahí entra nuestra responsabilidad. Y ahora vemos Salmo 51, versículos 8, 12 y 14, y Efesios 4:30. Salmo 51, 8, 12 y 14. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Entonces el salmista David está pidiendo a Dios que le restaure el gozo, porque había caído en pecado y había perdido el gozo. Entonces, y había perdido esa seguridad. Entonces él ora y pide perdón, y como parte de ese perdón, él pide que se le restaure el gozo. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces, podemos contristar al Espíritu Santo si caemos en pecado. No es que el Espíritu se va, pero se entristece, y a veces podemos como dejar de sentir esa seguridad por un tiempo. Y vamos a leer esos versículos para el número 3. Salmo 30, versículo 7, 31, 22 y 77 del 7 al 8. Salmo 37. Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Tú escondiste tu rostro, fui conturbada. Entonces, escondiste tu rostro, fui conturbado. Es cuando dejó de sentir que Dios estaba con él. Estaba turbado. Salmo 31, 22. Salmo 31 a 31, 22. Y yo alarmo decía, cortado soy de delante de tus ojos. Empero tú oíste la voz de mis súplicas cuando a ti clamaba. Entonces, el salmista estaba asustado. ¿Qué pasó? Pero al final del versículo dice, Dios escuchó. Salmo 77, 7 al 8 y 116, 11. Salmo 77 del 7 al 8. Desechá el Señor para siempre y no volverá más a amar. ¿Hace acabado para siempre su misericordia? ¿Hace acabado la palabra suya para generación y generación? Entonces, el salmista está preguntando. Él se siente desechado, abandonado por Dios. Y entendemos que la respuesta es que no, Dios no desecha para siempre. Salmo 116, versículo 11. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Entonces está
en un estado de desesperación. Y como dice, todo hombre es mentiroso. ¿A quién puedo confiar? Y está empezando a dudar. Ahora, Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces, si nos encontramos en un periodo de nuestra vida que parece que andamos en tinieblas, ¿cuál es la solución? Clama a Dios. Ahora, 1 de Juan 3:9, Lucas 22:32, Romanos 8:15-16, Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, la simiente de Dios permanece en él. Siempre hay en el verdadero creyente, aun que parezca muy oscuro, que anda en tinieblas, hay algo dentro de él que dice, no, vamos a seguir, vamos a confiar en Dios y lucha para que se le restaure esa seguridad y ese gozo. Lucas 22:32. Esto es lo que el Señor dice después de anunciar a Pedro que iba a ser zarandeado y que lo iba a negar. Este es lo que dice el Señor. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, nuestra fe no falta porque el Señor está orando por nosotros. Él oró por Pedro, que su fe no falte. Y así mismo, aunque él cayó, él pecó, él negó 3 veces al Señor. Después se arrepintió y el Señor lo restauró. Romanos 8:15-16 y Gálatas 4:5. Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el texto paralelo, básicamente, Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, tenemos esa adopción, ese espíritu de adopción que clama Abba Padre, que da testimonio a nuestro espíritu. Y por último, Salmo 42, versículos 5 y 11. Salmo 42, 5 y 11. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Entonces, cuando nos encontramos en esos tiempos que nuestra seguridad disminuye, entran esas dudas. ¿Cuál es la instrucción del salmista? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, Él es nuestra salvación. Entonces, siempre es mirar a Dios que nos da la seguridad y nos hace sentir esa seguridad de nuestra salvación. Y tenemos como 5 minutos para comentarios o preguntas. Sí, pensando en este último párrafo y en lo que habíamos visto anteriormente, este párrafo no deja de ser un párrafo un poco delicado. Los versos que hemos leído, cada uno de ellos o algunos, son utilizados también para hablar de la inseguridad de salvación. O sea, la salvación puede perderse por las actitudes del hombre. El hombre es débil, el hombre es pecador, y en cualquier momento él puede alejarse de Dios y perderse. Sin embargo, al leer estos versos en su totalidad, nos damos cuenta de que solamente Dios lo que está haciendo es declarando la condición del ser humano y que solamente Él puede lidiar con cada uno de nosotros. Nosotros no podemos lidiar con nosotros mismos y determinar nuestra condición futura, sino que todo depende de la mano de Dios, tal como el último verso que acabas de leer. Dice, espera en Dios, porque solamente Él puede hacerlo. Es confiar y terminar confiando en el Señor. Y lo bueno de todo esto es que hay versos que apoyan de que Dios siempre está al pendiente de aquellos que Él ha salvado. ¿Por qué Dios entonces permite que nosotros pasemos por situaciones tan difíciles, a veces de tentaciones, de pecados que nos alejan de Él, que nos entristecen? Esas son las partes más delicadas y complicadas del trato de Dios con nosotros, porque nunca podremos nosotros decir, lo hace por esto o por aquello, pero podemos determinar y decir, Señor, tú estás tratando con nosotros y permites que algunos caigamos en algunas situaciones para ejemplos de otro, para luego restablecernos y que podamos continuar creciendo, que podamos entender que nosotros jamás podemos caminar en este mundo confiando en nuestras capacidades y habilidades. Dependemos totalmente de Dios. Y nosotros nunca podemos decir, jamás haré esto, jamás esto va a pasar en mi vida, porque solamente Dios es quien sabe lo que ha de suceder en nosotros. Es vivir rogando, Señor, no permitas, no me lleves a esta situación. Necesito de ti, quiero ser un ejemplo de vida, quiero vivir para ti, pero nunca nosotros creernos
que nosotros hemos llegado a un grado de santidad y de pureza que jamás caeremos. Y yo creo que eso fue en parte lo que pasó con David. Él como que se confió demasiado en él y cayó. Y cuando se da cuenta, entonces se arrepiente. Y uno de los propósitos, no siempre, pero a veces, Dios nos permite caer así, que nuestra seguridad disminuya para enseñarnos a nosotros mismos a no confiar en nosotros mismos. Pero también como testimonio, como ejemplo a otros que el Señor es fiel y Él restaura. Como ya tenemos ese ejemplo de David, que cayó pero se arrepintió y el Señor lo restauró. Y entonces tenemos que tener cuidado al leer esos versículos, a no sacarlo de su contexto inmediato, pero tampoco sacarlo del contexto general de las Escrituras, que muestra que Dios es el que tiene el control y Él nos hace volver, nos hace arrepentir, como el Señor le dice a Pedro, una vez vuelta, le está diciendo a Pedro, sí, tú vas a caer, tú vas a pecar, pero tú vas a volver. Y es porque Él está abogando y orando por nosotros para preservarnos. Yo tengo un comentario, pastor, también. Yo concuerdo con lo que han dicho, hermanos, pero también está el otro lado de la moneda cuando nuestra vida continuamente refleja un patrón pecaminoso. Y eso cada creyente debe, o cada persona que se dice creyente, debe analizar su vida. Y hay un pasaje que yo utilizo mucho para esto. Está en 1 Juan 2, versículo del 3 al 6, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces sí, debemos mirar a nuestra vida. ¿Por qué estoy siempre cayendo en esto? Y nos debe hacer autoexaminarnos. No podemos llegar al punto de decir, ya llegué, ya yo estoy bien, porque el que piensa que está firme, cuidado que no caiga. Y eso, en sus primeros comentarios, tío, lo último ahí, me acuerda también a Pedro, porque él tenía tanta confianza en sí mismo, en su fe, que, Señor, yo muero por ti. Puedo ir hasta morir por usted. ¿Y qué fue él hizo inmediatamente después de eso? Lo negó 3 veces. Entonces, no depende de nuestra confianza, de nuestra habilidad, porque eso es puro ego humano. Es completa dependencia del Señor, te necesito en toda instancia. Y eso nos mantiene humildes, porque es muy fácil también caer en egoísmo y pensar que yo soy mejor que la otra persona por X cosa o lo que sea, cuando en realidad todos estamos en necesidad igual de nuestro Señor. Así mismo es. Otra situación en la que se puede levantar en todo esto es, por ejemplo, como Suriel ha hablado de lo que es la otra parte de toda esta moneda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, está la situación constante del pecado
y la persistencia en ello. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos una persona que una y otra vez comete la misma falta? Lo descalificamos, le decimos, bueno, no eres creyente, por tus frutos lo conoceréis. Somos llamados a guardar los mandamientos de Dios. Eso es una norma bíblica y permanente y fuerte en la Escritura como demanda de Dios. Eso no lo podemos evitar. Ahora, ¿qué es lo que realmente me llevaría a mí a evitar hacer un comentario rápido, decir, es que yo creo que definitivamente no es creyente? Somos dados nosotros a hacer eso, ¿verdad que sí? Lo que sí a mí me llevaría a descalificar y decir a una persona, no creo que no es creyente, es cuando yo veo a alguien que a capa y espada defiende su condición de pecado. Porque es que un creyente no lo sabe defender, sino que se contrita y se entristece porque sabe que ha faltado al Señor. Y vuelve, falla, sigue contristado, sigue doliéndole en su corazón, sabe que no está bien. ¿Hasta cuándo va esto a estar? Yo no sé. El Señor es quien realmente nos va a decir cuándo Él decide trabajar con cada uno de nosotros de una manera muy especial y que podamos nosotros ahora vencer sobre nuestro pecado y ser ejemplos a otros. Y todo esto, mi hermano, para mí esto simplemente me lleva a una sola dirección. Es a llevarnos nosotros a entender de que no tenemos ninguna razón para enaltecernos ni engrandecernos. Porque en cada segundo, cada minuto, estamos dependiendo de Dios. Es Él quien nos guarda. Es Él. Yo nunca puedo hacer nada. Y doy gracias a Dios cuando veo que Él me fortalece, me da el ánimo, el deseo, el incentivo de glorificar al Señor. El alejamiento de las actividades de lo que es el cuerpo de Cristo es muy delicado porque nos desincentiva, nos desanima y nos puede llevar incluso a pecar. Por esa es la razón de la que nosotros debemos de estar constantemente congregados y unidos como creyentes para fortalecernos unos al otros y no atacarnos ni criticarnos, sino ver nuestra condición de faltas y ver cómo nos ayudamos, porque esa es la razón. Así es. Bueno, son las 11:20, entonces si no hay más comentarios, podemos terminar. Y ya que hemos terminado un capítulo, como hemos estado haciendo ahora últimamente, vamos a tomar una semana entre un capítulo y otro a tener un tiempo de oración. Entonces el domingo que viene vamos a tener un tiempo de oración durante la escuela dominical, antes de seguir al capítulo 19 en 2 semanas. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos enseña. Ayúdanos a confiar en ti, a mirar a ti cuando sentimos que estamos en tinieblas. Mirar a ti para que nos des esa seguridad otra vez. Y ayúdanos a no enaltecernos pensando que ya estamos seguros y no tenemos que vigilar. Manténnos humildes, siempre buscando de ti, de tu ayuda, para seguir adelante, sirviéndote, amándote y obedeciéndote. Sé con nosotros ahora en el servicio para que podamos glorificarte y ser edificados por ti a través de las canciones y la palabra leída y predicada. Guíanos y dirígenos en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.